Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar 4 tapas: tortilla de patata, patatas bravas, pulpo a feira y cogollos de tudela. Supongo que esto le hará más gracia a la gente que me ve desde fuera de España, pero es una cosa tan básica y tan cotidiana que no podía dejar de tratarlo. La idea es hacer varios vídeos, empezando por las tapas más clásicas y luego haciendo cosas más modernas y elaboradas. La RAE define las tapas como una porción pequeña de alimento que se sirve como acompañamiento a una bebida. Lo digo porque cuando preparemos tapas más modernas vamos a preparar platos que no son propiamente tapas en versión mini. Que nadie se me enfade, según la RAE todo puede ser tapa, así que si tenéis alguna queja, ya sabéis. Vamos a empezar con las patatas bravas, pelando unas patatas y cortándolas en cuadrados irregulares. Vamos a dar 2 cocciones a la patata. Primero la vamos a confitar, que es sumergir en una grasa entre 60 y 90 grados para que la patata quede tierna, y después la vamos a freír, que es sumergir en una grasa a alta temperatura, unos 200 grados, para que la patata quede crujiente. En el caso de la patata, y sobre todo si usamos aceite de oliva, podemos confitar a más temperatura. Lo importante es que la patata no fría, es decir, que la burbuja de aceite sea lenta. En 5 o 10 minutos la patata está hecha, aunque si queremos asegurarnos podemos pinchar la patata con una puntilla. Y si sale sin oponer resistencia, está hecha, 100% seguro. Por último, sazonamos y acompañamos de un poco de salsa brava y aioli. Para la salsa brava hemos utilizado la salsa de tomate básica de los vídeos pasados, os dejo un vídeo en la tarjeta de arriba, y le hemos añadido vinagre de vino tinto, pimentón picante y tabasco al gusto. Si queréis un resultado un poco más gastronómico, podéis cortar la patata de manera más regular, vaciarla con un boleador o una puntilla y servirla de manera simétrica. Esto ya es cosa de vuestra imaginación. Para la tortilla de patata vamos a pelar y cortar 600 gramos de patata y vamos a rehogarla a fuego medio con abundante aceite, hasta que la patata esté cocinada. Podemos comprobarlo volviendo a clavar una puntilla en la patata, hasta que caiga sin oponer resistencia. Si queréis podéis rebajar 100 gramos de patata y añadir cebolla, ya que le da un toque de sabor y jugosidad muy deseable. Aunque esto es un tema polémico en España, ¿a vosotros cómo os gusta más, con o sin cebolla? Mi opinión es que si la cebolla está bien hecha, esta no se nota y es un plus. La cuestión es que la gente la corta muy grande y no la rehoga bien, pero eso es un tema aparte, que yo no me quiero meter con ningún padre, madre, abuela, etc. Recapitulando. Cuando la patata esté hecha, vamos a retirar el exceso de aceite. Vamos a añadir 300 gramos de huevo, 6 unidades aproximadamente, sal y pimienta al gusto y vamos a cocinar a fuego medio, hasta que la parte inferior de la tortilla cuaje. Después, con la ayuda de un plato grande, vamos a dar la vuelta a la tortilla y vamos a darle 2 o 3 minutos más de cocción. De esta manera obtenemos una tortilla un poco cruda y muy jugosa, aunque si no os gusta podéis dar unos minutos extra de cocción. Para el pulpo a feira vamos a preparar un puré de patata básico, hirviendo 100 gramos de patata, escurriendo la patata y chafándola con 10 gramos de mantequilla, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. En este caso vamos a utilizar pulpo precocinado, ya que la cocción del pulpo es larga y se puede encontrar fácilmente en el supermercado, aunque si tenéis alguna duda o queréis que haga un vídeo explicándolo, dejadme un comentario abajo. En cualquier caso vamos a marcar el pulpo en una sartén o grill, lo vamos a disponer encima del puré de patata y vamos a sazonar con sal, pimentón picante y aceite de oliva. Para los cogollos vamos a preparar una vinagreta de mostaza, mezclando una parte de aceite, una cuarta parte de mostaza y una cucharada de café de vinagre. Lo vamos a triturar y lo vamos a reservar. Por otra parte vamos a cortar los cogollos en cuartos y en un bol vamos a impregnarlos con la vinagreta. Después los colocamos en un plato, añadimos un poco de pimientos del piquillo, mozzarella fresca y croutons. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de despedirme me gustaría saber cuál es vuestra tapa favorita y sobre todo si vivís fuera de España, ¿existe algo parecido? La parte de Europa la tengo más o menos controlada, pero la verdad es que la parte de Sudamérica voy bastante perdido. Si os ha gustado, dadle a like y compartid. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web. Y que podéis seguirme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGD6 y hasta la semana que viene. ¡Adiós!